Bien, en este video explicaremos cómo se configura un entorno multiprotocolo de enrutamiento. El que tenemos en la figura corresponde a una topología de dos protocolos, EIGRP por un lado, OSPF por el otro. Y la idea de este tutorial es explicar e ir viendo algunas configuraciones esenciales y básicas de cómo funciona la interoperabilidad entre ambos protocolos. Importante va a ser avanzar un poquito en lo que es OSPF y vamos a ver una pincelada del concepto de OSPF multiárea. Como pueden ver en el mono que tenemos en pantalla, tenemos OSPF área 0, OSPF área 1 y OSPF área 2. Vamos a ver cuáles son las inconvenientes de tener múltiples áreas, cuáles son los peros y las consideraciones que hay que tener. Y además vamos a ver cómo se redistribuyen ambos protocolos, cómo hacemos que el enrutamiento EIGRP por este lado se conozca en todo el área OSPF y viceversa. ¿Ok? Bien, para comenzar vamos a configurar la conexión EIGRP. Vale destacar que esta topología, al igual que la imagen y la topología base con las IPs configuradas y todo, está en formato GNS3 en la página de redes Cisco. En el mismo link donde ven el video, bueno, voy a subir la topología con la configuración inicial, de tal manera que no tengan que ustedes configurar manualmente las IP. Bien, vamos a partir configurando EIGRP. En este lado R1. Vean ustedes que R1 tiene dos loopbacks que están representadas mediante las IP 199.001, 199.011 y el enlace serial con R2 corresponde a IGRP. Vamos a configurar esa parte ahora. Bien. Bueno, vamos a nuestro router. Vamos a iniciar el proceso IGRP, lo vamos a llamar IGRP 199. Router IGRP 199. Una cosa que se hace siempre es deshabilitar la autosumarización, la sumarización automática. En ciertos casos no es muy conveniente, en todo caso depende del diseño IP, pero por norma general vamos a deshabilitar la sumarización automática. Una vez que hemos deshabilitado eso, vamos a agregar las redes. Algo importante que destacar es el uso del comando network. Normalmente se explica que el comando network tiene como finalidad indicar cuáles son las redes que vamos a publicar. Y eso es cierto. Pero además tiene una doble función, que es habilitar, es decirle al router en qué interfaces va a ejecutar IGRP. En este caso vamos a declarar las loopback 199.001, aunque no es obligatorio, pero altamente recomendable. Podemos utilizar una wildcard, una máscara wildcard, que corresponde nada más que a la dirección, a la máscara de su red invertida. Con este comando le estoy diciendo a R1 que le estoy dando dos instrucciones. La primera es que publique a sus vecinos e informe a los demás routers IGRP de la red acerca de esta red 199.001. Acerca de eso. Y la segunda instrucción que le estoy dando al router es decir que a través de esta interfaz, que en el caso de nuestro router sería loopback 0, envíe mensajes hello y trate de establecer una adyacencia con un vecino. ¿Okay? Vamos a declarar la otra red y usaremos el comando abreviado. Declaramos la red serial. Como es máscara 30, la wildcard inversa es 3.
Y eso es. Ahora, una observación o un detalle es que en EIGRP, al igual que en OSPF, también se puede definir un router ID. ¿Están pensando cuál es el comando? Claro, muy similar a OSPF, solo que aquí dentro de la configuración de router se debe agregar el comando EIGRP y luego router ID. El router ID en formato IP tiene la misma forma que el router ID de OSPF, pero se ocupa de manera bastante distinta. No es obligatorio utilizarlo, pero conviene cuando se está haciendo redistribución para poder tener una imagen o una configuración más, ¿cómo decirlo?, más clara y no tan confusa sobre el proceso de enrutamiento en ambos routers. Así que por norma general dejamos eso. Ok, EIGRP está listo en el router 1. Vamos ahora a router 2. Ahí sí. Configurar terminal. Router EIGRP 199. Y en este caso, fíjense que como estamos hablando de una topología de redistribución, para este ejemplo en R2 solamente la interfaz serial está conectada con el proceso IGRP. Sus otras dos interfaces están apuntando o están dentro de OSPF. Por lo tanto, solamente vamos a declarar y vamos a configurar en IGRP este enlace serial. Las demás rutas, las demás redes que tiene R2 en las dos interfaces, luego las vamos a pasar al proceso IGRP mediante redistribución, que va a ser lo último que hagamos. No AutoSummary, abreviado, IGRP Router ID 2222 y declaramos la red serial. Al momento de ejecutar el comando, inmediatamente debería subir la adyacencia con el vecino. Ups. Al parecer declaré mal la red en el router 1. Vamos. Claro, aquí está. Ok, la corregimos inmediatamente. Router IGRP 199. Ahí sí. Ahí acaba de subir la adyacencia, un pequeño error en la configuración. Y vean ustedes que cuando se declaran las redes en común, en este caso el enlace serial, inmediatamente sube la adyacencia entre ambos routers. ¿Sí? Por lo tanto, en este punto, si vamos a la configuración de router 2, deberíamos poder ver las loopbacks de R1. Claro, ahí están. Ahí estamos accediendo a las dos loopbacks. Perfecto. Bien, EIGRP configurado, sin problema. Lo que vamos a hacer ahora es configurar OSPF en los demás routers. Ahora, OSPF, importante saber, es que es un protocolo de enrutamiento complejo. Por su estructura, no es simple entender y tiene bastantes reglas. EIGRP es mucho más simple y más rápido. OSPF tiene ciertas reglas que hay que cumplir. La primera regla, la más importante, tiene relación con las áreas de OSPF. Quienes hayan estudiado CCNA se podrán dar cuenta que hasta ese punto solamente se hablaba del área 0, que es en este caso de aquí. ¿Sí? En CCNA se ve OSPF de área única, porque se trata simplemente de una introducción al protocolo y de más o menos tener claro cómo funciona. Para los cursos SNP Route y otros cursos de enrutamiento, es necesario comprender y entender bien cómo funcionan las distintas áreas de OSPF, área 1, área 2, área 20, etc. La primera norma, la primera regla que
dice OSPF es que tiene que existir un área 0. El área 0, también llamado backbone, es el área central de la red. ¿Para qué se divide la red en áreas? ¿Cuál es la función? La función es simplemente facilitar las tareas de administración de una red. Pueden ver que en este ejemplo que tenemos 4 routers OSPF no es muy complejo, pero si piensan en una compañía multinacional o en un ISP, es muy probable que no solo encuentren una, dos, tres áreas, sino cientos, quizás miles de áreas OSPF. Y si fuese una sola gran topología, bueno, podremos imaginarnos el caos que sería. Entonces, para facilitar las tareas de administración, OSPF pretende que la red completa se distribuya o se divida en áreas. Entonces decíamos que la primera regla era que el área 0 tiene que existir. Y todas las demás áreas que se vayan creando, área 1, área 20, área 50 si quieren, todas tienen que estar directamente conectadas al área 0. ¿Okay? En este caso, el router 4 es un denominado ASBR. Vamos a utilizar aquí Paint para poder explicar. Paint sirve bastante, ¿no? Veamos. Este router lo podemos denominar ASBR, Autonomous System Border Router. Perdón. ABR. Sí, ABR. Estaba cometiendo un error. Area Border Router. El Area Border Router, el ABR, tiene como finalidad delimitar las áreas. Entonces, R4 está funcionando como un ABR, porque conecta área 0 con área 1. R5 también funcionaría como un ABR, con Area Border Router. Ahora hay una salvedad aquí. Estaba diciendo hace un rato que OSPF requiere que todas sus áreas estén directamente conectadas al área 0 y en este caso no se cumple. Bueno, esta es una excepción a la regla, es un mal diseño de red, no se recomienda, pero puede existir. Y en el caso que exista, vamos a ver la solución de los virtual links para poder interconectar estas áreas. ¿Ok? Y por último, vemos que R2, este sí que es el ACBR, el router de borde del sistema autónomo SPF, que sería toda esta área de acá, los 4 routers. El ACBR conecta directamente con el otro sistema de enrutamiento que es EIGRP. ¿Ok? Bien. Volvamos a nuestra topología. Entonces configuramos R2. Vamos a levantar el proceso OSPF1 y vamos a decir, primero que todo, aquí configuramos el router ID. Es importantísimo. El router ID en OSPF debe existir. Si es que no se configura manualmente, el protocolo tiene un mecanismo para determinarlo, pero conviene siempre determinar el router ID manualmente, es más fácil. Empleamos el comando network. Primero vamos a declarar el enlace entre R2 y R4. 10.27.0.128 wildcard 3 y aquí es necesario, claro, poner el comando área 0. Bien, y luego repetimos el mismo proceso y en este caso declaramos la red 136, que es la que va entre R2 y, vamos a ver aquí un poco, R3. ¿Ok? Y ahí está. No más que eso, no hay que desactivar la sumarización automática porque OSPF no sumariza automáticamente. Luego vamos rápidamente a R3. Vamos a ajustar un poco la pantalla para que se pueda ver. Configurar terminal. Router OSPF1. Network 10.
Esto es la wildcard. Y declara. Debería subir inmediatamente el proceso, la adyacencia OSPF. Y tenemos por el lado 132. Okay. Vamos a hacer un ping. Yes. ¿Por qué no subió? Hay un problema. Ahí está. Ahí está. Se demora un poco. OSPF es bastante más lento que EIGRP. Ahí acaba de subir la adyacencia entre R3 y R2. Hemos configurado OSPF. Ahora veamos algo en R2. Quiero mostrarles la configuración. Show IP OSPF Enable. Vean que R2 dice que tiene un vecino que corresponde a la 10.27.0.238, que sería R3. ¿Ok? Y en R3, si repetimos el mismo comando, enable, veo que vemos al vecino 2222. En R2 configuré manualmente el router ID, en R3 no lo hice. Por lo tanto, desde R2 yo detecto a mi vecino con esa IP. Podemos configurar eso rápidamente en el mismo proceso IGRP. Tenemos el router ID 333. Ahora, tal como dice el iOS aquí, se debe limpiar el proceso IGRP para que tome efecto ese cambio. Debemos resetear las configuraciones OSPF, las adyacencias. ¿Está seguro? Es una maniobra que no se debe hacer habitualmente. Veamos que OSPF resetea la adyacencia porque cambiamos manualmente el router ID. Y ahora sí detectamos a este vecino. ¿Ok? Todavía lo seguimos viendo cuando está. Bueno, ahí está el vecino. Pasemos a R4. R4 configuramos igualmente OSPF. Configurar terminal. Lo primero escribimos el router ID antes de formar cualquier adyacencia. Declaramos las redes en común, 10, en este caso la 27.0.128 para el enlace entre R4 y R2, que están en el área 0, va a subir inmediatamente la adyacencia. ¿Okay? Y ahora la red 132, que es la que une R4 y R3. Y también debería subir la adyacencia. Correcto, ahí está. ¿Ok? Ahí estamos los vecinos. Do show IP OSPF enable. Ahí veo mis vecinos tal cual como los debería ver. R4, como tiene la función de ABR, de dispositivo o router de borde entre las áreas, también debemos declarar el área serial, la red que está en su configuración serial. Sin embargo, como ven en el diagrama, esta red no corresponde al área 0. Y para declararla, ocupamos el mismo comando network, ¿cierto? Vamos a empezar de cero. Network, declaro la red completa, es una máscara 3, wildcard 3, y vamos a decir que corresponde al área 1. ¿Ok? Y hemos levantado a router 4 como un ABR, como un router de borde. Si es que vamos a ver a los vecinos, R3, veamos R3, veamos la tabla de enrutamiento de R3. No estoy viendo todavía las redes. Vamos a esperar un poco.
Vemos RPs, están los vecinos y la tabla de enrutamiento. Sigue sin mostrar el enlace, que es probable que lo haya declarado mal. Veamos R4. R4. Ah, claro. Nuevamente. Vean, el error fue que omití un 8 en la red. Ahí sí. Ahora en R3 deberíamos ver las rutas externas, las rutas de SPF. Ahí sí, ahí está. También cuando uno trabaja en esto se hace auto troubleshooting, ¿no? Es muy fácil cometer un error escribiendo las direcciones IP. Veamos que estoy en R3 y hemos visto que R4 informa a R3 del enlace serial y le agrega un IA. IA quiere decir que OSPF está publicando las redes interárea, y R3 está viendo que esta red no está en su área, que es área 0, sino que viene desde otra área. ¿Okay? Ese es el flag con el cual OSPF identifica las redes que vienen desde un área externa, dentro del mismo mundo OSPF. Y ahora vamos a configurar R5. Aquí. Levantamos el proceso OSPF, declaramos el router ID, vamos a publicar las loopback. Fíjense que las loopback están en el área 2. Okay. Así es que lo vamos a poner en el área 2. 1 y 2. Y al final levanto la red serial. No es necesario que sea en ese orden, solamente lo he hecho así para que sea más fácil mostrar el resultado. El enlace serial aquí sigue existiendo en el área 1. Okay. En este momento ha subido la adyacencia. Estamos en R5. Veamos la tabla de enrutamiento de R5. Ahí podemos ver cómo ha aprendido mediante OSPF interárea cuáles son las demás redes. Por lo tanto, a este punto deberíamos poder tirar un ping desde R5 a una de las interfaces de R2. Probemos 10.27.0.129. Ahí está, exitoso. Okay. Veamos R3 o R2, cualquiera, que estén en el área 0. Un router de backbone, R3. Show to route. Fíjense que a pesar de que existe conexión aquí, a pesar de eso, las loopback de R5 que están en el área 2, R3 no las ve. ¿Por qué? Si las declaramos. Bueno, la respuesta es tal como lo mencionaba en un comienzo. OSPF tiene como norma y está pensado, diseñado de tal manera de que las áreas deben conectar directamente con el área 0, como es el caso de OSPF área 1 y área 0 aquí en este ejemplo. Las redes que están en estas dos áreas se ven inmediatamente entre sí, sin mayor problema, se identifican con el flag interárea, pero sin embargo, las redes que están en área 2 no son vistas por los routers área 0, y ese es un gran problema. Para solucionar este escenario, que ya lo había mencionado, no debiese existir, OSPF provee una solución que normalmente se toma como temporal o como un parche momentáneo para poder, en el intertanto, poder reemplazar la red y definirla, diseñarla de mejor manera. Vamos a aplicar el concepto de Virtual Link. Hablamos con Paint nuevamente. Vamos a explicar un poco mejor cómo hacer esto.
Estas redes que están aquí, loopback, ¿sí?, están en un área totalmente distinta. Entonces lo que vamos a hacer es levantar un virtual link entre R4 y R5. ¿Qué es un virtual link? Un virtual link es una especie de túnel dentro del mismo proceso OSPF, dentro de la misma red de OSPF, que va a decir o va a tratar de emular una conexión directa desde R4, que es el ABR en el área 0, con el área 2. Por lo tanto, aquí va a establecer un vínculo. Ajá. No es muy fácil dibujar con estos computadores, pero bueno, se entiende. Este virtual link tiene como objetivo traspasar las redes desde área 2 directamente a área 0. Bien, por eso, para poder hacer eso es muy importante haber definido o tener claro cuáles son los router ID. Vamos a ver que inmediatamente habilitando el proceso, el virtual link correspondiente, R3 y R2 deberían ser capaces de ver las loopbacks de R5. Vamos a, en este caso, importante mencionar que el virtual link se levanta entre el área intermedia, digamos. ¿Okay? Si aquí hubiese una otra área 5, ¿cierto? Y aquí tuviésemos otro router. El virtual link tendría que hacerlo de aquí a aquí. ¿Sí? Bueno, configuremos R4. Estoy en el proceso de la configuración del router OSPF. Sí, okay. Para configurar el virtual link se utiliza el comando área 1. Estamos viendo que aquí el área de tránsito, el área intermedia, ese es el área 1. Ahí, ¿sí? ¿Vemos? Vamos a decir que en el área 1 va a existir un virtual link y debemos ingresar la dirección IP, en este caso el router ID del vecino correspondiente, que sería, visto de R4, sería el 5. ¿Ok? Y en el router 5 hacemos exactamente lo mismo en sentido contrario. Área 1, virtual link y el vecino 444. ¿Sí? En este momento debería subir la adyacencia, subir el router link, demora un poco. El virtual link, perdón, ahí está. Proceso 1, OSPF virtual link 0, pasando de loading a full y listo. Veamos el estado del virtual link. Importante es que aquí siempre diga que está up. ¿Okay? Aquí simula ser una interfaz de tipo punto punto. Se simula en ese estado. Y vemos que una vez levantando este túnel, este enlace virtual, en cualquiera de los dos routers deberíamos ser capaces de ver las loopbacks de R5. Vamos a router 2, route. Ahí están las loopbacks interárea, vean, han subido. Y lo mismo debería pasar en R3. Vamos a hacer que solo muestre las ruedas OSPF. Ahí está. ¿Sí? Por lo tanto podríamos alcanzar con un ping las loopbacks. Correcto, desde R3 y desde R2 estamos haciendo ahí está. Entonces desde R2 de aquí podemos llegar con ping hacia las loopbacks correspondientes. Una vez más decir que los virtual link no son la gran solución, son solamente una medida de parche, pero cada vez que se quiere implementar se tiene que hacer en modo punto a punto entre los routers que están en las áreas conflictivas, digámoslo así. ¿Sí? Y con eso le hemos dado el soporte correspondiente a OSPF para que
pueda publicar sus redes. Bien, el último paso que nos queda para poder completar la conectividad IP en toda esta red es decirle a EIGRP es traspasar las rutas de EIGRP a OSPF y de OSPF a EIGRP. En este momento, si vemos R3, por ejemplo, esta ruta de aquí, no debería ver las rutas EIGRP. Route, EIGRP, no, él no habla EIGRP. Podemos ver si la ha aprendido por otro protocolo de enrutamiento. No tiene ninguna entrada hacia la red 199, ni siquiera la 172. ¿Okay? Y eso corresponde porque simplemente R2 está actuando como un ACBR, ya lo mencionábamos aquí, de toda la red OSPF. Y simplemente este router no puede publicar las redes de EIGRP en OSPF y de OSPF en EIGRP de forma automática. Por eso hay que iniciar un proceso que se llama redistribución. Y la redistribución consiste en pasar todas las redes desde un protocolo de enrutamiento hacia el otro. Y viceversa. ¿Okay? En esta zona del mundo se habla OSPF, el lenguaje es OSPF. Y en esta zona del mundo el lenguaje es EIGRP. Por lo tanto, igual como pasa en la vida real, si esta persona habla español y la otra persona habla japonés, bueno, necesitamos un traductor, alguien que nos interprete lo que la otra persona quiere decir. Y esa es la función de este router, en nuestra topología R2. La función de R2 va a ser hablar en lenguaje OSPF las redes que vengan de EIGRP y también hablar en lenguaje EIGRP las redes que vengan desde OSPF. ¿Sí? Él va a actuar como un traductor. ¿Por qué se tiene que hacer así? Piensen en algo sumamente sencillo. Las métricas que manejan ambos protocolos de enrutamiento son totalmente diferentes. Ya sabemos que en OSPF la métrica es costo, ¿sí? Costo es un valor que se obtiene mediante el ancho de una operación matemática utilizando el ancho de banda de las interfaces. En EIGRP no es tan simple el cálculo de la métrica, es una métrica compuesta por varios factores, ¿sí? Los llamados valores K: confiabilidad, estabilidad, delay, ancho de banda, y eso se mete en una fórmula que no es nada de simple y se obtiene un número bastante más grande que las métricas de OSPF. Por lo tanto, se habla una métrica distinta. La misión de un router de borde entre métodos de enrutamiento es justamente traducir. Y eso es lo que vamos a hacer. Para poder inyectar o traspasar las rutas desde EIGRP a OSPF y de OSPF a EIGRP, solamente se debe trabajar en R2. Los demás routers no tienen mucho que hacer. Él es el intérprete. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar EIGRP a OSPF. Vamos al router 2. Vamos a acomodar un poco la pantalla. Router 2, ahí sí. Bueno, vamos a pasar de EIGRP a OSPF. Por lo tanto, vamos al proceso OSPF1 y le vamos a decir redistribuye. Y vemos que puede redistribuir todos los protocolos de enrutamiento, incluso OSPF en OSPF. ¿Cómo podrá hacer? Sí, fácil, porque OSPF puede manejar distintos procesos. OSPF1, OSPF2, OSPF3, y se pueden redistribuir entre sí. Vamos a redistribuir lo que venga del sistema autónomo EIGRP 199, ¿sí?, hacia OSPF. Ahora, importante es declarar subnet para que puedan ser redistribuidas estas rutas de arriba independientemente y no ser sumarizadas. ¿Ok? Y damos
un Enter. Con eso debería ser suficiente para que R2 se encargue de traspasar las rutas a los demás routers SPF. Es condición, por lógica, de que R2 conozca las redes EIGRP que va a redistribuir. Me explico. Debe necesariamente R2 conocer las loopbacks de acá arriba, las dos redes 199, mediante EIGRP. ¿Sí? Y él las toma y las vuelve a enviar a cada uno de ellos. Veamos en R3 si es que se reflejó esa configuración. Yes, ahí ven. Fíjense la que está marcada ahí y la otra del final. Tienen una nomenclatura diferente a las de interarea. Estas dicen que son de tipo E2. E2 corresponde a una red OSPF externa de tipo 2. Ya vamos a explicar la diferencia entre ambas. Externas de tipo 1, externas de tipo 2. En este caso, Router 3 ha aprendido las redes de acá arriba, ¿sí? Porque R2 se las informó y él la está conociendo como tipo E2 porque se sabe que son redistribuidas. Fíjense, la métrica utiliza un valor de 20, que es la métrica correspondiente por defecto. Podemos hacer ping desde R3 al loopback. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? Bueno, si dices que no, estás en lo correcto. ¿Por qué no se puede hacer ping? Porque justamente R1 desconoce estas redes. Solamente hicimos la publicación de un lado hacia el otro, desde EIGRP hacia OSPF, pero en este caso nos falta ahora que OSPF se ha traducido al lenguaje EIGRP. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro router de borde. Entramos al proceso router EIGRP 199 y le vamos a decir a EIGRP que redistribuya OSPF proceso 1 en R2. Y aquí hay una salvedad. Con esto debería ser suficiente para que R1 vea las rutas, ¿verdad? Pero no las va a ver. Veamos. ¿Ven? R1 no ha aprendido nada. ¿Cómo puede ser? Bueno, es muy simple. Tanto RIP como EIGRP consideran las redes redistribuidas con una métrica infinita. ¿Sí? La métrica que se les da a EIGRP, a las redes que se aprenden desde otro protocolo de enrutamiento hacia EIGRP, el mismo protocolo las marca como infinitas. Por lo tanto, para que puedan ser redistribuidas correctamente, se debe indicar cuál es el valor de la métrica. Y para eso utilizamos el mismo comando, pero agregamos la métrica. Y fíjense que aquí va a empezar a preguntar cuáles son los valores correspondientes. Solamente para este ejemplo vamos a utilizar valores aleatorios. Primero indicamos cuál va a ser la métrica del ancho de banda en kilobits por segundo. Pongámosle 1000 mega. Luego nos pregunta por la métrica del delay, pongamos 100. Confiabilidad 255. Carga 1. Y la MTU, bueno, 1500, si es que quiere. Una vez que le hemos indicado este comando R2, ahora sí R1 debería poder ver las rutas. ¿Ven? Ahí están. Están marcadas todas como externas. D, que es EIGRP, D viene de Dual, que es el protocolo de enrutamiento base de EIGRP, ha marcado las rutas aprendidas desde OSPF como externas. Y ahora sí puede calcular la métrica. ¿Sí? Así es que no hay que olvidar que cuando se redistribuye desde hacia RIP o hacia EIGRP es necesario especificar la métrica. ¿Okay?
De lo contrario, estos dos protocolos de enrutamiento de vector distancia consideran las redes externas como infinitas, como métrica infinita, y las descarta, no las agrega a la tabla de enrutamiento. Bien, y lo último que quería explicar era, lo que me quedó pendiente desde R3, que son las redes de tipo E2, E1. OSPF tiene dos formas de clasificar las redes cuando pasan desde un protocolo de enrutamiento hacia él. Las marca como E2, las marca como E1. Las redes externas de tipo 2 quiere decir que va a mantener una métrica fija a lo largo de toda la topología de SPF. Si es que vemos en R3, fíjense aquí, R3 aprendió la red 199.00010, que es la de ahí arriba, con métrica 20. ¿Sí? Estoy en R3. Si vamos a R5, fíjense que aquí la misma ruta, la misma red, que estamos comparando aquí, también para él tiene una métrica de 20 y él está al otro lado de la red. Cuando las redes externas están marcadas como tipo 2, la métrica no va a variar a lo largo de la topología, a lo largo del recorrido por las redes. Se mantiene siempre en este valor inicial, que es 20. ¿Okay? Esas son las redes de tipo 2, que es por defecto. Cuando ustedes redistribuyen dentro de OCPF, inmediatamente se marcan como tipo E2. Si ustedes quieren que la métrica se vaya acumulando, el costo de los enlaces, que vaya sufriendo modificaciones, deberíamos entonces poder cambiar el tipo de redistribución e indicarle a OSPF que las redes redistribuidas en este caso van a ser de tipo E1. ¿Cómo se hace eso? Vamos nuevamente a nuestro ACBR. ¿Sí? Una pequeña duda aquí. Vamos a hacer un show running config y que nos muestre solamente la sección router SPF1 para no tener que ver toda la configuración. ¿Ok? Aquí está, ¿ven? Ese comando es el comando por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle, perdón, estoy en el proceso EIGRP. Ups. Router SPF1. Ahí sí, ven. Puedo terminar el comando aquí, tal como lo hice anteriormente, pero en este caso vamos a cambiar el tipo de métrica. Vamos a decir que el metric type sea de tipo 1. Métrica 1. Y con eso, las redes que vayan pasando, vamos a volver aquí al amigo Paint. Las redes que vayan pasando desde R1 a R2, cuando él las vaya redistribuyendo hacia abajo, hacia el resto de la topología, va a ir sumando el ancho de banda y calculando una nueva métrica para cada uno de ellos. ¿Okay? Por lo tanto, R5 y R3 deberían ver estas redes de acá arriba, pero cada uno con distinta métrica. Veamos R3. Show the road. Ahora él la aprendió con 30. Recuerden que el valor anterior era 20. Y en router 5 debería estar la misma red, pero con otro valor. 94. ¿Ok? 110 es la distancia administrativa de CPF. 94. Así es como funciona la redistribución entre ambos protocolos. Ahora, algo que podríamos agregar también es que EIGRP cambia su distancia administrativa a 160 para las redes externas, cuando habitualmente la distancia administrativa de EIGRP es 90. ¿Sí? Ok.
También existen algunas configuraciones un poco más avanzadas que se pueden ir haciendo, no lo vamos a hacer en este video, solo lo voy a explicar. En caso de que, por ejemplo, quieran solamente redistribuir una sola red y la otra no redistribuirla, en R2 podemos también tener la opción, veamos aquí, de generar un roadmap, ¿sí? Y con este roadmap podríamos filtrar al mismo modo que una ACL las redes que queremos o no queremos redistribuir hacia otros protocolos de enrutamiento, ¿sí? Es bastante flexible, esta es la configuración más simple de enrutamiento o de redistribución que podemos encontrar, donde solamente hay un ACBR, donde hay un router de borde. En otros sistemas más complejos podemos encontrar 2, 3 o n routers de borde y habría que tomar algunas precauciones para que las redes no generen un loop de enrutamiento. Pero la idea de este video era explicar cómo funcionaba este proceso de enrutamiento, algo de OSPF multiárea también, ver el tema de los virtual links y que comprender un poco o ver los comandos esenciales para esos procedimientos. Espero que haya sido informativo, que haya servido para despejar algunas dudas. De todas maneras, ustedes ya saben, en redescisco.net están los foros o alguna sugerencia se puede, se puede hacer. Si tienen dudas con este video pueden contactarnos, no hay problema. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima sesión.